Buenos días familia, qué gusto saludarles en esta mañana y poder compartir este tiempo devocional. Vamos entonces a cerrar nuestros ojitos y a entregarle al Señor esta mañana, este día. Padre, gracias por regalarnos la bendición, Señor, de un día más. Gracias por el regalo maravilloso, Señor, de ser tus hijos. Qué bendición es poder abrir nuestros ojos y saber que contamos contigo cada día, Señor, con tu fortaleza, con tu amor, con tu misericordia, con tu fidelidad, con tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Señor, eso nos llena de seguridad cada mañana. El saber, Señor, que somos más que vencedores en Jesucristo. Es lo único que necesitamos, Señor, para seguir peleando la buena batalla. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra herencia, tú eres nuestro legado, tú eres, Señor, nuestra bendición. Y queremos esta mañana entregarla en tus manos. Queremos pedirte, Señor, que nos permitas crecer hoy un poco más en el conocimiento tuyo. Queremos entregarte nuestras preocupaciones, ponerlas delante de ti y decirte, Señor, ayúdame. Señor, perdóname, porque no quiero intentarlo sola, no quiero vivir de acuerdo a mi propia opinión. Quiero dejarme guiar por ti, por eso vengo esta mañana a decirte, guíame, ayúdame, enséñame, muéstrame el camino por donde debo andar. Dirige mis pasos, endereza mis veredas torcidas, Señor. Y sé tú, mi Señor y mi Salvador, en este día, en esta semana, Señor. Te lo suplico, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, hoy vamos a meditar en un tema que he titulado ¿Orgullosos de qué? Orgullosos es una palabra bastante manejada hoy, ¿cierto? Y la pregunta pues que nos debemos hacer es, ¿deberíamos sentirnos orgullosos? Sí, ¿no? ¿Y orgullosos de qué? Bueno, me puse a meditar un poco en esto, escuchando tanto esta palabra. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Y bueno, lastimosamente, pues dando una mirada a las noticias, dando una mirada a, a toda la información que tenemos hoy acceso, pues tenemos que llegar a la conclusión que el mundo hoy se siente orgulloso de ir en contravía de Dios y su palabra, que el mundo hoy se siente orgulloso de ir en contra de la lógica, que hoy teniendo tantos avances y tanto conocimiento, el mundo se siente orgulloso de ir en contra de la ciencia, ¿sí? Es increíble, pero bueno, eso también estaba escrito en la Biblia. No es algo nuevo a lo que nos estamos enfrentando, como nos dice la misma Biblia en Eclesiastés, la historia es cíclica, ¿sí? Y por ejemplo, nos dice Isaías 3:9, el aspecto mismo de su rostro los delata, exhiben su pecado como la gente de Sodoma y ni siquiera tratan de esconderlo. Están condenados, han traído destrucción sobre ellos mismos, ¿sí? Hoy por hoy el mundo está viviendo lo que se vivía en aquella época, ¿sí? Y es que ni siquiera se esconde el mal, ¿sí? Y el mundo se siente orgulloso de hacerlo mal, de ir en contravía de los principios del Señor. Pero ¿qué nos dice la Biblia acerca del orgullo? ¿Sí? Y quisiera concentrarme en Jeremías. Jeremías 9, del 23 al 24, dice lo siguiente: que nadie se sienta orgulloso, ¿sí?
primero nos dice que nadie se sienta orgulloso. En otras versiones dice que nadie se alabe a sí mismo. Dice, ni el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. ¿Sí? Nadie se alabe, nadie se sienta orgulloso, ni de su sabiduría, ni de su poder, ni de su riqueza. Si alguien quiere sentirse orgulloso, o sea, si alguien de pronto quiere darse un tonito de orgullo, que se sienta orgulloso de mí. Está hablando el Padre, que se sienta orgulloso de mí y de que me obedece. Eso es conocerme. Pues yo actúo en la tierra con amor y amo la justicia y la rectitud. Bueno, meditemos en esta mañana un poco en esto que nos habla la Biblia en Jeremías 9, del 23 al 24. Nos dice que no se alabe. En el original hebreo habla de brillar, ¿sí? Que no mostremos, habla de alardear, habla de alabar, habla de hacer espectáculo. No haga espectáculo de su riqueza, no haga espectáculo de su sabiduría, no haga un espectáculo de su poder. Bueno, pero si de pronto quiere hacer un poquito de espectáculo, nos dice la Biblia, siéntase orgulloso de Dios, siéntase orgulloso de su Padre Celestial. Dice, siéntase orgulloso de que usted le obedece, ¿sí? Y nos dice, porque eso es conocerle, ¿sí? Nos está diciendo la palabra de Dios que la evidencia del conocimiento de Dios es la obediencia, ¿sí? Por ende, nos está afirmando aquí la palabra de Dios claramente, ¿cierto? Que la obediencia pues es evidencia del conocimiento que yo tengo de Dios. Y sabemos, ¿cierto? Por la historia bíblica que el pueblo de Israel sufrió muchísimo por no haberlo obedecido. Usted y yo hoy sufrimos muchas veces, no siempre, pero muchas veces sufrimos por no obedecerle. Nos enredamos la vida por no obedecerle. Pero ¿por qué no le obedecemos? Bueno, aquí Jeremías nos está diciendo, o mejor Isaías nos está diciendo, porque no le hemos conocido, ¿sí? Porque no le hemos conocido, porque aquel que lo conoce le obedece. Por allá en Oseas 4:6 nos dice la Biblia esto de otra manera: mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿sí? Claro, sabemos que es porque no le obedece, pero no le obedece porque no le conoce. Entonces, si nosotros queremos crecer en obediencia, pues de acuerdo a este pasaje de Isaías, tenemos que disponernos a conocerlo. Tenemos que disponernos a profundizar en el conocimiento de Dios. Tenemos que disponernos a vivir esas 5 vías de alimentación. ¿Se acuerdan que en el CF1 nos enseñaron, ¿sí?, que la Biblia yo la puedo sostener con un dedo y se me cae fácilmente, ¿cierto? Si la sostengo con 2, con 3, pero si yo la sostengo con mis 5 dedos, voy a poderla agarrar muy bien. Y aprendíamos entonces de esta manera didáctica las 5 vías de alimentación: oír, leer, estudiar, meditar y memorizar. Estas 5 vías de alimentación están en la Biblia y a través de ellas usted va a poder conocer, como dice Isaías, un Dios que actúa con amor, conocer un Dios amoroso y misericordioso y que sus mandatos no son caprichosos, son fruto del amor, la misericordia y la fidelidad de Dios para con nosotros. A través de estas 5 vías de alimentación,
usted va a poder conocer la justicia de Dios, porque Dios es amoroso, pero también su juicio, su sentencia es correcta, es perfecta, ¿sí? Él actúa siempre correctamente, Él actúa siempre acertadamente, y todo lo que Él permite en nuestra vida es acertado. En Él no hay injusticia, en Él no hay nada torcido, todo es recto. Cuando usted medita la palabra de Dios, cuando usted la lee, cuando usted la escucha, cuando usted la memoriza, cuando usted la estudia, usted va a poder conocer a Dios. Y fruto de conocerle, de confiar en ese Dios que usted conoce, viene esa obediencia. Y ahí sí usted se puede sentir orgulloso. Orgulloso del papá que usted tiene y orgulloso de que usted le obedece, porque le conoce y confía en él. Pero a veces le conocemos poco, porque solo oímos la palabra de Dios o porque solo la leemos, ¿sí? Bueno, acordémonos que son 5 vías de alimentación. No nos quedemos con una comida escasa. Recordemos que la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual y el alimento tiene que ser suficiente de acuerdo a su edad, de acuerdo a los retos que usted está enfrentando, ¿sí? Por ejemplo, a los que somos padres, siempre nos mandan una notica al colegio cuando nuestros hijos van a presentar una prueba, un examen. Por favor, denles buen desayuno, porque si no les damos buen desayuno, no van a funcionar bien. Bueno, lo mismo pasa con la vida, y por eso la Biblia nos compara la palabra de Dios con ese alimento, ¿sí? Que usted y yo necesitamos. Si usted está pasando por pruebas, pues use esas 5 vías de alimentación, las necesita bastante, ¿sí? Si usted ha crecido y quiere seguir creciendo en su fe, use esas 5 vías de alimentación, porque entonces podrá crecer en el conocimiento de Dios. Pero yo quisiera que usted no perdiera de vista lo que implica conocer a Dios. Es un proceso que yo quise como puntualizarlo en 5 puntos. No quiero decir que son los únicos, no, por supuesto, pero sí 5 puntos que veo yo en la Biblia hacen parte de este proceso de conocer a Dios, de este proceso de aprendizaje. El primero, por supuesto, tener esos tiempos de aprender. Para yo aprender necesito sacar tiempo. Yo no puedo aprender con afán, ¿sí? Y por eso es importante que usted en la semana le dedique el tiempo al Señor para todo esto que hemos venido hablando: oír, leer, estudiar, meditar y memorizar la palabra de Dios. Usted tiene que tener esos tiempos de calidad y de cantidad, ¿sí? Pero también en la palabra de Dios vemos que usted tiene que tener esos modelos adecuados, esos pastores de los que habla la Biblia, que guíen su vida, ¿sí? Usted para conocer a Dios necesita esa guía. Meditemos si de pronto usted ha sacado tiempo para estudiar, leer, meditar, memorizar la palabra de Dios, pero de pronto no ha sacado o no ha priorizado mensualmente ese tiempo para sentarse con esos guías que en esta familia espiritual le llamamos líderes, para que le guíe en ese conocimiento de Dios. Todos los necesitamos y ese es un modelo bíblico. Tercero, la Biblia nos habla también de un proceso de entrenamiento, ¿sí? Uno conoce a Dios
no solamente en estos dos escenarios que acabo de mencionar, sino en el entrenamiento, en el ejercicio de la obediencia, ¿sí? Me explico. Por ejemplo, Jesucristo, cuando envió a sus discípulos, Él los enseñó, sacó tiempo para formarles, para enseñarles la palabra de Dios, fue ejemplo, ¿sí? Fue ese pastor que ellos necesitaban en ese momento, y luego los mandó al campo a que se entrenaran, y hubo cosas que pudieron hacer y hubo cosas que no pudieron hacer, y hubo un momento cuando regresaron que le dijeron a Jesús: ¿por qué no pudimos con esta situación? Y Él les dijo: bueno, por su falta de fe, tienen que crecer en su fe, y para eso tienen que orar y ayunar, ¿sí? Conocieron más a Dios en ese proceso de entrenamiento, aún en esas situaciones de la vida en la que estamos atascados, en la que no avanzamos, pero volvemos a Dios, volvemos a su palabra, buscamos a nuestros líderes, aprendemos y conocemos a Dios un poco más. Eso hace parte del proceso de conocer a Dios. El que se queda: ay, no pude, ay, no, entonces no lo sigo intentando, pues no conoció a Dios. Ahí se quedó su proceso de conocimiento en esa área. ¿Qué otro punto hace parte del proceso de conocer a Dios? La disciplina. Cuando el Señor nos regaña, cuando el Señor nos disciplina a través de una circunstancia, a través de una persona, llámese nuestros padres, llámese nuestros hermanos biológicos, nuestros hermanos en la fe, llámese nuestro jefe, llámese nuestro líder espiritual, bueno, no sé cuál se me escapa mencionar, pero el Señor nos disciplina cuando nos portamos mal, porque Él es un buen Padre. Tenemos que dejarnos enseñar en esos procesos de disciplina. Hay gente que no le gusta que la disciplina, se pone brava, pero la disciplina es un ejercicio de conocimiento, ¿sí? Aquel que recibe la disciplina como parte del proceso de conocer a Dios y hace la reflexión: sí, tienes razón, esto no lo debía haber hecho así, por esto y esto y esto, debió ser de esta otra forma, ¿sí? Ese proceso de aceptar, como decía el rey David, la disciplina, el regaño como un bálsamo, ¿sí? Que me hace conocer más a Dios, es importantísimo en la vida espiritual. Como siempre nos han enseñado, porque así lo vemos en la palabra de Dios, el rey David, ¿cuál fue la diferencia entre el rey David y Saúl? Y el rey Saúl, ambos pecaron, ambos se equivocaron y bastante. Pero el rey David supo aceptar la disciplina y crecer en el conocimiento de Dios a través de esa disciplina. Por el contrario, Saúl la rechazó, ¿sí? Y no quiso vivir el proceso de ser disciplinado. Entonces, hemos visto 4 puntos en este proceso del conocimiento de Dios. Tiempos de aprendizaje, tener modelos, guías, el proceso pastoral adecuado, entrenamiento, disciplina. Y el 5.º punto, que me parece también muy lindo, que lo veo yo en el modelo de nuestro Señor Jesucristo, el momento de dejarnos levantar por el Señor cuando nos hemos equivocado. Ese es otro momento de aprendizaje hermosísimo. Recordemos cuando Pedro niega a Jesús 3 veces, ¿sí? Y luego viene ese momento de restaurar a Pedro, ¿sí? Y viene otro momento de aprendizaje. Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas, ¿sí? Él en ese momento parte de ayudar a levantarlo, ¿sí? Jesucristo como su Salvador, como su buen pastor, era enseñarle el valor del servicio, que aunque él era pecador, aunque él se había equivocado, él no estaba descalificado para ser
siervo del Señor, ¿sí? Y que la expresión de amor que el Señor le estaba pidiendo en ese momento era esa, ¿sí? Que ya el pasado había quedado atrás. Ese es otro momento de aprendizaje muy bello, cuando yo me dejo levantar, cuando me doy la oportunidad, y valga la redundancia, de esa nueva oportunidad que el Señor me da cuando me ha perdonado, esa nueva oportunidad que me da mi familia, esa nueva oportunidad que me da los que me rodean, ¿sí? Es otro momento de conocer el amor incondicional de Dios, la misericordia, su soberanía en medio de todos mis procesos. Todos estos son momentos que nos llevan a conocer a Dios más y más, y lo va a llevar a usted a confiar cada vez más en Dios, y todo esto dará como resultado una vida de obediencia. Ahora yo le invito finalmente a los que son padres y madres, reflexionemos también en estos puntos que hemos venido estudiando, pero ya en esa condición de padres y madres, o los que son líderes. Pensemos también en eso, ¿sí? Para nosotros llevar a nuestros hijos, a nuestros discípulos, o aquellas personas que queremos influenciar en un proceso de conocer a Dios, tenemos que ser ejemplo, ¿sí? Tenemos que dedicar tiempo para enseñar y ser muy creativos con la enseñanza. Recordemos que el Señor usó parábolas, historias para enseñar. Él fue un gran maestro. Por ejemplo, sabemos que muchos salmos son adivinanzas, son canciones que riman, ¿sí? Para que el ser humano recordara fácilmente. Tenemos que convertirnos en excelentes maestros, porque a veces exigimos demasiado, pero hay pocos tiempos de enseñanza y el ser humano se demora en aprender los principios que están en la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia, recuérdelos, no deje que se les olvide, ¿sí? Permanentemente. Tenemos que sacar tiempo también para entrenar, ¿sí? Un hijo, un discípulo. Ni siquiera nosotros mismos aprendemos de la noche a la mañana. Los apóstoles tuvieron el mejor maestro, pero el maestro entrena, ¿cierto? El maestro corrige en ese proceso y sabe que eso hace parte de. Tenemos que sacar tiempo para disciplinar, indudablemente, para poner límites, para que hayan consecuencias de las malas acciones, porque eso nos lleva a conocer, a aprender. Una persona que hace lo que no debe y no sufre las consecuencias, no aprende, no conoce los límites que Dios ha establecido. Entonces, si no hay disciplina en nuestras casas, si no hay límites, si no hay consecuencias, no puede haber conocimiento de Dios. Y finalmente también meditemos y apliquemos el ayudar a levantar, ¿sí? Cómo ayudo a levantar a los míos cuando se han caído, cuando han hecho algo que no debieron haber hecho, para que entonces crezcan en conocer la misericordia de Dios y el amor incondicional de Dios. Bueno, familia, nosotros les animamos a que no perdamos de vista esto. De hecho, el apóstol Pablo lo repite en segunda de Corintios, ¿sí? Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Dice 1 Corintios 1:31, por allá en 2 Corintios lo repite. Si alguien quiere sentirse orgulloso, que se sienta orgulloso de nuestro Dios, de conocerlo y de obedecerlo. Eso es esa
esa tiene que ser, ¿cierto? La única razón de nuestro orgullo, no otro. No sigamos los caminos de este mundo, ¿sí? Qué triste a veces uno ver en las redes. Yo no tengo redes, pero a veces mis hijas me muestran un poco lo que sale por ahí en todas estas plataformas y qué triste, ¿no? La gente poniendo fotos y sintiéndose orgullosa de lo que hace mal. Sí, absurdo, ¿no? Como la gente se daña el buen nombre, solitos, sí, sin necesidad de que nadie les ayude. Bueno, qué rico que nosotros nos sintamos, como dice la Biblia, orgullosos del papá que tenemos, orgullosos del hermano mayor que tenemos, Jesucristo, orgullosos de su Santo Espíritu y por supuesto de obedecerlo, de ser obedientes a Él. Bueno, oremos y terminemos este tiempo pidiéndole al Señor que nos enseñe a vivir estos 5 puntos. Padre, gracias porque en tu palabra, Señor, podemos comprender cómo conocerte un poco más, Señor, cómo crecer en obediencia. Yo quiero ser una hija más obediente, dígale al Señor, un hijo más obediente. Yo quiero criar hijos más obedientes. Yo quiero que mi familia te obedezca. Yo quiero, Señor, que yo en mi casa nos sintamos orgullosos de conocerte y de obedecerte, Señor. Que ese sea el orgullo de nuestras vidas, Señor, no otro. Y por eso yo te ruego, Señor, que me permitas meditar a lo largo del día, Señor, en estos 5 puntos. ¿Cómo estoy yo, Señor, permitiéndome tener esos tiempos de aprendizaje, Señor? Esos tiempos de oír, leer, estudiar, meditar y memorizar tu palabra. ¿Cómo estoy valorando y buscando, Señor, esos tiempos de pastoral personal, Señor, para dejarme guiar por aquellos que conocen más a Dios que yo, porque su camino, su proceso va más adelantado? Todos necesitamos eso y no tiene nada que ver con la edad, solo tiene que ver con aquello que el Señor ha dispuesto, esos maestros que Él ha escogido para nuestra vida, para que lo conozcamos más. Señor, yo quiero disponerme a ser entrenado, disponerme a vivir lo que tú me enseñas. Señor, que si aprendo acerca del ayune, que si aprendo acerca del devocional, quiero hacerlo, que si quiero, Señor, aprender sobre el liderazgo, que me disponga. Yo quiero dejarme ser entrenado, Señor, en tu palabra para conocerte más. Yo quiero disponerme a ser disciplinado. Enséñame, aunque me incomode un regaño, un llamado de atención, una disciplina. Enséñame a conocerte, porque todos los hijos de Dios amados son disciplinados. No hay excepción alguna. Enséñame a atesorar esos momentos de mi vida para conocerte más. Cuando tú por amor me exhortas a través de otros, Señor. Cuando tú permites que yo viva consecuencias de mis malas decisiones. Enséñame a conocerte más y más en esos procesos. Y enséñame, Señor, a vivir ese hermoso momento de dejarme levantar por tu amor y por tu misericordia. A disfrutar de esas nuevas oportunidades que tú me das, Señor. Porque ciertamente el que confiesa y se aparta alcanza misericordia, Señor. Y vivir, Señor, conociendo tu misericordia, Señor, es maravilloso. Hoy te lo pido, Señor. Yo anhelo conocerte más.
Yo anhelo, Señor, ser un hijo, una hija obediente. Y por eso te ruego, Señor, que me sigas, Señor, permitiendo vivir estos momentos para tu gloria. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén. Bueno, familia, Dios les bendiga. Feliz día.